Robert Redford, el eterno galán de Hollywood, vivió sus últimos días de una manera muy distinta a la imagen pública que millones de espectadores guardaban de él. Durante décadas fue sinónimo de glamour, de éxito en la gran pantalla, de esa sonrisa inconfundible que lo convirtió en uno de los actores más queridos y admirados del cine mundial. Sin embargo, su despedida estuvo marcada por un silencio profundo, lejos de las luces, de los aplausos y de los grandes escenarios. No hubo cámaras indiscretas, ni ceremonias multitudinarias. Fue un final íntimo, sobrio y sereno, como si él mismo hubiera escrito el guión de su último acto. En su casa, acompañado únicamente por su círculo más cercano, Redford parecía consciente de que su tiempo se apagaba, pero también de que su legado era ya inmortal. Desde hacía años había decidido retirarse progresivamente de la vida pública, cediendo espacio a nuevas generaciones y evitando que su imagen fuese devorada por el paso del tiempo. Esa retirada discreta no fue casualidad, sino el reflejo de un hombre que nunca se dejó atrapar del todo por la maquinaria de Hollywood. Aunque se convirtió en una estrella global, Robert Redford siempre buscó un equilibrio entre su profesión y su intimidad, entre el mito y el hombre real que latía detrás. Quienes tuvieron la oportunidad de estar cerca de él en los últimos años describen a un hombre reflexivo, agradecido, pero también marcado por el cansancio físico propio de la edad. A sus 89 años, la salud ya no lo acompañaba con la misma fortaleza que en su juventud, pero conservaba una lucidez y una serenidad admirables. Pasaba largas horas contemplando los paisajes, disfrutando de la naturaleza, recordando anécdotas de rodajes inolvidables o simplemente compartiendo conversaciones con sus hijos y nietos. Para él, ese era el verdadero sentido de la vida. No los premios ni los titulares, sino esos pequeños momentos de conexión humana que daban sentido a todo lo demás. Su adiós silencioso no solo habla de un hombre que se aparta con dignidad, sino también de un símbolo que sabía que su obra lo sobreviviría. Redford había construido algo más que una carrera cinematográfica. Había edificado un legado cultural, artístico y social que seguirá vivo durante generaciones. Desde sus interpretaciones en películas icónicas como Dos hombres y un destino o El golpe, hasta su labor como director en cintas memorables como Ordinary People. Cada etapa de su vida profesional dejó una huella imborrable en la historia del cine. Pero más allá de los títulos de taquilla, Redford supo trascender como figura de compromiso. Fue un férreo defensor del medio ambiente, apoyó causas sociales y, sobre todo, creó el Festival de Sundance, convertido en la mayor plataforma de cine independiente del mundo. Esa iniciativa demostró que detrás del actor de mirada magnética había un visionario que entendía el cine como un vehículo de libertad, diversidad y transformación. Por eso, cuando decidió vivir sus últimos días en calma, lo hizo con la certeza de que su voz seguiría escuchándose a través de las generaciones que inspiró. La noticia de su fallecimiento impactó al mundo entero, no solo porque se extinguía una de las últimas grandes leyendas del cine clásico, sino porque confirmaba el cierre de una época. Para muchos cinéfilos, Robert Redford era el puente entre el Hollywood dorado y el cine contemporáneo. Su muerte fue recibida con una mezcla de tristeza y gratitud. Tristeza porque el mundo perdía a un artista irrepetible, y gratitud porque su obra permanece como un testimonio eterno de lo que significa el verdadero arte cinematográfico. En su despedida no hubo discursos ni tributos ostentosos. Fue un adiós casi susurrado, como si el propio Redford hubiese querido que el mundo lo recordara en la plenitud de su carrera, en aquella época en que llenaba las salas con su sola presencia en la pantalla. Su silencio final, lejos de ser un vacío, se convierte en un eco poderoso que invita a la reflexión. La fama es pasajera, pero la autenticidad y el legado permanecen. De Robert Redford, nos recuerda que incluso los gigantes saben retirarse con humildad. Su último momento no fue un espectáculo, sino una lección de vida. Eligió el camino de la serenidad, demostrando que, al final, lo que verdaderamente importa no es cómo se llega a la cima,
sino cómo se elige decir adiós. Y Robert Redford, fiel a sí mismo, se despidió como había vivido, con clase, con dignidad y con un profundo respeto por el arte y por la vida. Cuando se menciona el nombre de Robert Redford, la memoria colectiva evoca de inmediato a un hombre de cabello rubio dorado, mirada penetrante y una sonrisa capaz de iluminar la pantalla. En pleno auge de los años 60 y 70, se convirtió en el ideal masculino del cine norteamericano, atractivo, elegante, pero al mismo tiempo sensible y cercano. Su magnetismo iba más allá de la apariencia física. Había en él una autenticidad que conquistaba al público sin necesidad de artificios. Redford no solo interpretaba papeles, sino que parecía encarnar un modelo de hombre moderno, sofisticado y al mismo tiempo humano. Películas como Butch Cassidy and the Sundance Kid, 1969, junto a Paul Newman, o The Way We Were, 1973, al lado de Barbra Streisand, consolidaron su estatus de ícono. Esos personajes, mitad románticos y mitad rebeldes, eran el reflejo perfecto de una sociedad que atravesaba profundos cambios culturales. Redford fue el rostro de una generación que buscaba nuevas formas de amar, de vivir y de pensar. No era simplemente un actor que representaba historias. Era un espejo en el que millones de espectadores se reconocían. Su condición de galán eterno, sin embargo, no lo redujo jamás a un estereotipo. Mientras otros actores de su época se dejaban encasillar en roles predecibles, Redford luchaba por elegir papeles que le permitiesen explorar distintos matices de la condición humana. En Todos los hombres del presidente, 1976, encarnando al periodista Bob Woodward, mostró que también podía ser un intérprete comprometido con la verdad y la justicia. La fuerza de su actuación trascendió lo romántico para posicionarlo como una figura seria, capaz de transmitir la complejidad de los dilemas sociales y políticos. El magnetismo de Redford iba acompañado de una gran inteligencia profesional. Sabía que su atractivo físico era una ventaja, pero también comprendía que ese don podía convertirse en una trampa. Por ello, tomó distancia de los papeles demasiado fáciles o comerciales, y apostó por un cine de mayor profundidad. Esa valentía le permitió mantenerse vigente durante décadas, convirtiéndose en una rara excepción en una industria que suele devorar rápidamente a sus ídolos. Las actrices que compartieron escena con él coincidieron en describirlo como un compañero generoso y atento. Jane Fonda, Barbra Streisand o Meryl Streep destacaron en múltiples entrevistas la capacidad de Redford para hacerlas sentir cómodas, escuchadas y valoradas. No era un hombre que buscara opacar a sus colegas femeninas, sino alguien que entendía que la química en pantalla se construía desde el respeto mutuo. Esa sensibilidad contribuyó a consolidar su imagen de galán distinto. No dominador ni arrogante, sino empático y humano. El paso del tiempo no borró su encanto. Incluso en sus años maduros, cuando las arrugas comenzaron a marcar su rostro, Redford conservó ese aire magnético que lo hacía inconfundible. Películas como Memorias de África, 1985, donde interpretó al piloto Dennis Finch Hatton junto a Meryl Streep, demostraron que su atractivo no dependía de la juventud, sino de una presencia escénica que trascendía la edad. Era el tipo de actor cuya simple mirada bastaba para llenar de emoción la pantalla. Sin embargo, lo que hizo de Redford un galán eterno no fue únicamente su físico privilegiado, sino la coherencia entre su vida personal y su imagen pública. Nunca fue devorado por los escándalos mediáticos, ni se prestó al juego fácil de la prensa sensacionalista. Mantuvo siempre una línea de discreción y dignidad que reforzaba la admiración que el público sentía por él. Esa coherencia lo distinguió en una industria en la que la fama suele venir acompañada de excesos y tragedias. Su estilo también marcó tendencia. En una época en la que Hollywood experimentaba con nuevas estéticas, Redford impuso una elegancia natural que se convirtió en referente de moda masculina. Camisas de lino,
trajes sobrios, chaquetas deportivas. Cada prenda que llevaba en pantalla o fuera de ella transmitía un ideal de masculinidad relajada, sofisticada pero cercana. En ese sentido, no solo fue un ídolo cinematográfico, sino también un modelo cultural que influyó en la forma de vestir y comportarse de toda una generación. Al final, hablar de Robert Redford como galán eterno es hablar de algo más que de un rostro atractivo. Es hablar de un hombre que supo conjugar carisma, talento y valores en una misma figura. Un hombre que se convirtió en mito sin dejar de ser humano, que sedujo al público no solo con su apariencia, sino con su inteligencia, su compromiso y su autenticidad. Y es precisamente esa combinación lo que explica por qué, décadas después de sus mayores éxitos, su imagen sigue viva en la memoria colectiva como la de uno de los últimos grandes galanes que Hollywood regaló al mundo. Detrás del magnetismo de Robert Redford, del mito cinematográfico y del galán eterno que cautivó a generaciones, existía un hombre complejo, reservado y profundamente humano. La vida privada de Redford fue, desde sus inicios, un terreno que él defendió con una discreción admirable. Mientras otros actores alimentaban titulares con romances fugaces, fiestas o escándalos, Redford eligió un camino distinto, el del silencio prudente y la intimidad protegida. Esta decisión no lo hizo menos atractivo para el público. Al contrario, reforzó el halo de misterio que rodeaba su figura, convirtiéndolo en alguien aún más fascinante. Su vida estuvo marcada por momentos de gran felicidad, pero también por tragedias que lo moldearon de manera irreversible. Uno de los episodios más dolorosos fue la muerte de su hijo Scott, que falleció siendo apenas un niño a causa de una enfermedad. Años después, el propio Redford reconoció que esa pérdida le dejó una herida que nunca cicatrizó del todo. La aparente serenidad que transmitía en público escondía un hombre que había aprendido a convivir con el dolor, y que volcó esa experiencia en su arte, dotando a sus personajes de una profundidad emocional que traspasaba la pantalla. A pesar de las adversidades, Redford construyó una familia sólida. Se casó en 2 ocasiones. Primero con Lola Van Wagenen, con quien compartió más de 25 años de matrimonio y tuvo 4 hijos. Y posteriormente con Sibylle Sagars, artista alemana con la que encontró estabilidad en sus últimos años. Estas relaciones, lejos de la exposición mediática, se desarrollaron con discreción, mostrando que Redford siempre priorizó la vida íntima sobre el espectáculo de Hollywood. Era un hombre que valoraba el calor del hogar, los momentos sencillos y el contacto directo con la naturaleza. Esa conexión con la naturaleza fue una constante en su vida. Redford no solo fue un actor o director, sino también un defensor apasionado del medio ambiente. Desde joven mostró una fuerte sensibilidad ecológica y dedicó buena parte de sus recursos y energía a la preservación de los paisajes y ecosistemas. Su rancho, en Utah, no era simplemente una residencia, sino un refugio donde podía escapar del ruido de la fama y reconectarse con lo esencial. Allí también fundó el Instituto Sundance, que con los años se convirtió en una de las plataformas más influyentes del cine independiente a nivel mundial. El Robert Redford íntimo era también un hombre de convicciones políticas y sociales. Nunca temió expresar sus posturas críticas frente a las injusticias o los excesos de poder, aunque siempre lo hizo con elegancia y sin caer en la confrontación vacía. Su cine como director reflejaba muchas de esas inquietudes. Quiz Show, 1994. Abordaba la manipulación en los medios, mientras que The Company You Keep, 2012, se adentraba en los dilemas del activismo político. Lejos de limitarse al entretenimiento, Redford veía el cine como un espacio para el debate, la reflexión y el cambio social. El hombre detrás del mito también fue un artista perfeccionista. Quienes trabajaron con él en rodajes lo describían como alguien obsesionado con los detalles, siempre dispuesto a repetir una toma hasta alcanzar la emoción exacta. Esa exigencia podía ser dura, pero también transmitía respeto hacia el público y hacia su propio oficio. Para Redford, el cine era un arte sagrado.
una responsabilidad que debía ser asumida con seriedad. Esa ética profesional lo distinguió de muchos de sus contemporáneos y explica la calidad consistente de su filmografía. A pesar de su perfeccionismo y compromiso, Redford nunca dejó de ser un hombre cercano. Amigos, colaboradores y familiares coinciden en que tenía un sentido del humor particular, discreto pero afilado, y que disfrutaba de las conversaciones profundas tanto como de las bromas ligeras. Esa dualidad, entre la seriedad del artista y la sencillez del ser humano, lo convertía en alguien magnético también fuera de la pantalla. La longevidad de su carrera y su vigencia durante décadas no se entienden sin esa dimensión personal. El público no solo veía en Redford a un actor atractivo o a un director talentoso, veía a un hombre auténtico, coherente con sus principios, que se mantuvo fiel a sí mismo incluso cuando la fama pudo haberlo transformado. Esa integridad, rara en el mundo del espectáculo, lo convirtió en un referente no solo artístico, sino también ético y humano. Al final, detrás del mito de Robert Redford, había un hombre que aprendió a equilibrar el brillo de la fama con la fragilidad de la vida. Un hombre que supo amar, perder, luchar y reinventarse. Esa combinación de grandeza y vulnerabilidad es, quizás, lo que explica por qué su figura resulta tan entrañable. Porque más allá del galán eterno, del actor oscarizado y del director de prestigio, lo que permanece es la humanidad profunda de alguien que vivió intensamente y se despidió en silencio, dejando un legado que habla tanto del arte como del hombre real que siempre fue. La muerte de Robert Redford no solo supone el adiós de un actor querido, sino también la desaparición de una de las personalidades más influyentes del cine mundial. Su legado es múltiple y diverso, porque Redford no se conformó con ser una estrella. Quiso transformar la industria desde dentro y dejar huellas que trascendieran lo puramente artístico. En cada etapa de su carrera, como actor, director, productor y mecenas cultural, marcó caminos que hoy siguen vivos. Su faceta como actor es la más conocida. Década tras década, Redford protagonizó películas que se convirtieron en clásicos atemporales. Desde el carismático forajido de Butch Cassidy and the Sundance Kid, hasta el periodista incansable de Todos los hombres del presidente, pasando por el romántico Dennis Finch Hatton en Memorias de África, cada personaje sumó nuevas capas a su mito. Sus interpretaciones no solo conquistaban a los espectadores, también definían épocas enteras del cine estadounidense. No era casualidad que, durante años, su nombre fuese sinónimo de éxito asegurado en taquilla. Pero limitar su legado a esa etapa sería injusto. Redford también se distinguió como un director sensible y talentoso. Su ópera prima detrás de la cámara, Ordinary People, 1980, fue un golpe de autoridad. Ganó 4 premios Oscar, incluido el de Mejor Director. Con esa película, Redford demostró que era mucho más que un rostro atractivo. Era un narrador capaz de explorar las emociones humanas con sutileza y profundidad. Otros títulos como Quiz Show o The Horse Whisperer confirmaron que su mirada tras la cámara era tan poderosa como su presencia frente a ella. Quizás su contribución más revolucionaria fue la creación del Instituto Sundance y más tarde del Festival de Sundance. Lo que comenzó como un pequeño taller para apoyar a cineastas independientes en Utah se transformó en un epicentro mundial del cine alternativo. Gracias a esa iniciativa, directores como Quentin Tarantino, Steven Soderbergh o los hermanos Coen encontraron una plataforma para mostrar sus primeras obras. Redford no solo abrió las puertas a nuevos talentos, sino que cambió la manera de entender el cine independiente en Estados Unidos y el mundo. El Festival de Sundance se convirtió en un faro cultural. Allí no se trataba de alfombras rojas ni de glamour hollywoodense, sino de autenticidad, de nuevas voces y de historias que cuestionaban los límites del cine comercial. Para muchos jóvenes creadores, Sundance era la esperanza de ser escuchados en una industria dominada por grandes estudios. Ese espíritu de resistencia y renovación, inspirado por Redford, consolidó al festival como un referente ineludible. Su huella como impulsor del cine independiente
es tan importante como sus propios logros como actor o director. Más allá del cine, Redford dejó una impronta cultural y social que lo convierte en una figura única. Fue un activista comprometido con la defensa del medio ambiente, denunciando desde muy temprano los riesgos del cambio climático y apoyando políticas de conservación. Usó su fama para visibilizar causas sociales y ecológicas, en una época en la que no era común que las estrellas de Hollywood se pronunciaran públicamente. Su voz se convirtió en un puente entre el arte y el activismo, demostrando que el cine podía ser una herramienta de transformación más allá del entretenimiento. La influencia de Redford también se refleja en la manera en que cambió la percepción del galán de Hollywood. No era el prototipo clásico que imponía su virilidad desde la arrogancia, sino un hombre que proyectaba sensibilidad, respeto y compromiso. Esa redefinición cultural de la masculinidad, plasmada en su cine y en su vida personal, inspiró a generaciones enteras. Hoy, cuando se habla de figuras que combinan atractivo con inteligencia y ética, el nombre de Redford aparece como un referente inevitable. En el plano artístico, dejó un modelo de profesionalismo que pocos lograron igualar. Redford mostró que se podía tener éxito sin renunciar a los principios, que se podía ser un ícono de taquilla y, al mismo tiempo, un defensor de proyectos arriesgados y valientes. Su ejemplo demostró que el verdadero legado no se mide solo en premios o dinero, sino en la capacidad de abrir caminos para otros. Su huella es imborrable porque se inscribe en múltiples dimensiones. El cine clásico que lo convirtió en estrella. El cine independiente que impulsó con pasión, las luchas sociales que abrazó y el ideal cultural que representó. Cada una de esas facetas se entrelaza para conformar el retrato de un hombre que entendió que la fama es efímera, pero que las acciones en favor del arte y de la humanidad permanecen. Por eso, al recordar a Robert Redford, no se recuerda únicamente a un actor extraordinario o a un director oscarizado. Se recuerdan a un visionario que cambió la historia del cine, a un defensor del medio ambiente, a un mecenas del talento joven y a un ser humano coherente que supo utilizar su poder para sembrar futuro. Y es precisamente esa suma de legados lo que garantiza que, aun después de su partida, su presencia siga viva en cada sala de cine, en cada festival independiente y en cada historia que desafía los límites del cine tradicional. Los últimos días de Robert Redford estuvieron marcados por la serenidad. Quienes pudieron acompañarlo en su despedida cuentan que no hubo dramatismo ni gestos grandilocuentes, sino una calma profunda que envolvía cada rincón de su hogar. Lejos de las cámaras y de la atención mediática que lo persiguió durante más de medio siglo, Redford eligió marcharse como vivió gran parte de su vida privada. En silencio, rodeado de sus seres queridos y en contacto con la naturaleza que tanto amaba. Fue un adiós íntimo, digno de un hombre que siempre supo equilibrar la fama con la discreción. No quiso homenajes inmediatos ni despedidas públicas. Su filosofía de vida lo alejaba de los excesos del espectáculo, incluso al final de su existencia. Para él, el verdadero legado ya estaba escrito en cada película, en cada plano que dirigió, en cada actor y actriz que encontró su voz gracias al Festival de Sundance. Lo que importaba no era la ceremonia de su partida, sino la permanencia de su obra y de los valores que defendió con coherencia hasta el último aliento. El impacto de su muerte se sintió de inmediato en todo el mundo. Los mensajes de despedida inundaron las redes sociales. Los medios recordaron sus interpretaciones más icónicas y las nuevas generaciones descubrieron, tal vez por primera vez, quién era aquel hombre que alguna vez redefinió el concepto de galán en Hollywood. Directores, actores y actrices le rindieron tributo reconociendo no solo su talento, sino su generosidad y su capacidad de abrir puertas a otros. Esa oleada de homenajes espontáneos demostró que Redford era mucho más que una estrella. Era un referente humano y cultural. En el recuerdo de sus admiradores, la imagen de Redford no está asociada únicamente a su físico o a sus éxitos, sino también a una forma de ser y de estar en el mundo. Era un artista que podía llenar una sala con su sola presencia,
pero que al mismo tiempo prefería los espacios íntimos y la vida sencilla. Su adiós silencioso refleja esa coherencia. No necesitaba de un último gran espectáculo, porque ya había entregado todo lo que tenía que dar. En cierto modo, su salida discreta fue su último acto de fidelidad hacia sí mismo. La figura de Redford queda ahora como parte de la memoria colectiva del cine, pero también como un ejemplo de dignidad personal. No todos los grandes actores saben retirarse con la misma elegancia con la que conquistaron la fama. Muchos se resisten al paso del tiempo. Otros se pierden en la búsqueda de protagonismo eterno. Redford, en cambio, comprendió que la grandeza no está en resistirse al ocaso, sino en aceptarlo con serenidad. Ese es quizás el mensaje más poderoso de su partida. La verdadera eternidad no está en vivir para siempre, sino en dejar un legado que nunca muera. La familia fue el núcleo de esa despedida. Sus hijos y nietos estuvieron a su lado, compartiendo las últimas conversaciones, los últimos gestos y silencios que se convierten en recuerdos imborrables. Para ellos, Redford no era la estrella de Hollywood, sino el padre y abuelo que, con todas sus luces y sombras, supo estar presente y transmitir valores. Esa dimensión íntima, invisible para el público, es la que le da un sentido aún más profundo a su vida y a su partida. El mundo del cine, sin embargo, no tardará en organizar tributos y retrospectivas. No cabe duda de que su obra seguirá proyectándose en festivales, universidades y salas de cine, y que cada generación encontrará en sus películas un motivo para emocionarse. Pero incluso cuando esos homenajes se multipliquen, siempre quedará la sensación de que el adiós real de Redford fue aquel susurro íntimo en la tranquilidad de su hogar, lejos del ruido y cerca de la paz. La imagen final que queda en la memoria colectiva es la de un hombre que supo ser muchas cosas a la vez. Galán, artista, activista, mentor y visionario. Su despedida en silencio no borra, sino que amplifica el eco de su grandeza. Cada vez que alguien vuelva a ver El Gran Gatsby, Memorias de África o Todos los hombres del presidente, no solo estará recordando a un actor, sino conectando con el espíritu de un hombre que convirtió el cine en un arte de verdad. Robert Redford se va, pero no desaparece. Permanece en cada historia que ayudó a contar, en cada director que apoyó desde Sundance, en cada espectador que alguna vez se dejó seducir por su sonrisa o conmover por su mirada. Su adiós silencioso es, paradójicamente, un grito eterno que recuerda al mundo que el arte puede ser inmortal. Y mientras sus películas sigan proyectándose en alguna pantalla, grande o pequeña, Robert Redford seguirá vivo, como galán, como mito y, sobre todo, como ser humano cuya huella jamás podrá borrarse. Gracias de corazón por habernos acompañado en este emocionante recorrido por la vida y el legado de Robert Redford, el galán eterno que conquistó generaciones enteras y cuya huella permanecerá para siempre en la historia del cine. Esperamos que este homenaje haya despertado en ustedes recuerdos, emociones y nuevas reflexiones sobre la grandeza de un hombre que fue mucho más que una estrella de Hollywood. Si el video les ha gustado, los invitamos a suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos, donde seguiremos compartiendo historias conmovedoras, revelaciones y análisis sobre las grandes figuras del espectáculo. También nos encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Cuéntenos qué película de Robert Redford marcó su vida o qué momento recuerdan con más cariño. Su participación es fundamental para que esta comunidad siga creciendo. Nos vemos en el próximo video y gracias por estar siempre con nosotros.